de ahí empiezan a clonarlo y sacan los diferentes tipos de bichos que aparecen luego en ese parque jurásico. Bueno, parte es cierto y parte no. Lo que es cierto sí que el insecto está completo, ¿no? Cuando los árboles cortan las ramas por eventos naturales o alguien los golpea, sale una resina. Entonces esa resina o la savia es la que los envuelve a los insectos. Y una vez que está envuelto, el insecto se mantiene completo. Y lo otro es que cuando esto llega a fosilizar, se convierte en una especie de envoltorio transparente, parece el vidrio. Adentro está el animal completo. Cuando ya está la resina convertida en piedra, le llamamos ámbar, ¿no? Y el animal es el que está dentro. Entonces el animal en ámbar ahí. Entonces estábamos en el hecho de que tenemos dos tipos de fósiles. El primero, que corresponde a un ser humano y que es estudio de la antropología, ¿no? Estamos hablando de los últimos miles de años. Pero el de acá tiene millones de años, porque es diferente. Existen moldes, es como por ejemplo que agarra usted con su puño, hace un golpe sobre un sedimento blando y lo que va a quedar en el sedimento blando es la impresión del puño, ¿cierto? Esto se rellena de material y entonces aparece el molde que se llama molde externo o molde hembra. Si nosotros ahora tenemos una estructura, imagínense un molusco, un bivalvo, una concha de abanico, tenemos dos valvas, entonces la valva se rellena por dentro de material y luego se pierden las dos valvas. Lo que me va a quedar solamente es el relleno interno. Este es lo que se puede ver acá. Entonces tenemos el molde interno. Acá también se ha perdido la parte externa, entonces nos ha quedado solamente el relleno interno. Molde compuesto. Imagínense ahora que pasa un gatito, sale en la noche de la ciudad universitaria, cruza y justo cuando cruza lo agarra un camión. Muere el animalito y sobre él pasan 50 camiones. Y después de 5 días queremos recoger lo que ha quedado del gato. Entonces alguien podrá decir cuál es el lado derecho e izquierdo. Alguien podrá decir que esta partecita, este huesito que está fragmentado corresponde al dedo izquierdo o de repente pertenece a la vértebra X de tal parte del cuerpo. Difícil, ¿no? Entonces sucede eso, que muchas veces son aplastados y esa presión deforma los cuerpos. Entonces es muy difícil saber qué cosa es. Los moldes son internos. Si usted alguna vez se ha dado cuenta, tenemos la valva de molusco. Esa valva de molusco tiene una parte que es ornamentada y la parte interna que es una parte que está coloreada. Pero si se pierden las dos, en el centro aparece una lámina delgada, media cristalina, que es la que se denomina hipostraco, ¿ya? Y solamente llega a fosilizar el hipostraco, por eso se le llama un molde subinterno. Las impresiones o improntas simplemente es la huella que deja estos fósiles vegetales, ¿no? Cuando la presión actúa sobre ellos. Los pseudofósiles no son fósiles verdaderos, pero da la impresión que son fósiles. Tiene usted hacia la izquierda y tal vez si le traigo ahorita una rama de ciprés, usted me dirá que se parece a un ciprés. O algo más o menos así. Un día vio nuestra querida profesora Julia Fita, ¿no? Entonces me dice, uy, qué bonita alga que está acá. Y digo, no es alga. No, sí es un alga. Se parece a una coralina. Ah, le digo, sí tiene ese aspecto, pero no es alga. Es un fósil, le digo, es un pseudofósil. Es el manganeso. Entonces el manganeso y el magnesio tienden a formar esas formas curiosas, ¿verdad? Son formas dendriformes, se van acumulando mineral tras mineral y van adoptando esas formas así particulares. Y a la derecha lo que vamos a tener es un proceso erosivo. El viento, el agua van haciendo su trabajo y van desgastando la superficie. Así, por ejemplo, si usted se va a Paracas y visita las Islas Ballestas, hay una parte donde el guía le dice, mire, ¿sabe qué? En esa cueva, ahí al fondo, mírenla bien, está el perfil de Cristo. Y usted ve exactamente, no aparece, hay un Cristo que está mirando hacia abajo. Bueno, entonces eso es simplemente un factor erosivo. Como cuando teníamos en Paracas igualmente
la catedral, ¿no? No era más que la acción del agua que había estado actuando sobre la parte interna, había abierto una especie de socavón sobre una punta, el agua por acá, entonces la entrada a la catedral. Y lo otro era la acción erosiva del viento que había desgastado, ¿no? Y ahí parecía como una cúpula. Pero no es otra cosa más que acción erosiva. Ninguno de ellos es un fósil, entonces entra en la categoría de pseudofósil. Estos subfósiles es una categoría que se ha acuñado, pero tampoco significa de que están convertidos en piedra. Hacia la derecha tenemos esta ave, son los moas, el ave gigante de Madagascar. Estos eran animales que llegaron a medir hasta 2 metros y 2 metros y medio, eran unos animales enormes. Cuando llegaron los polinesios y conquistaron la isla, encontraron carne a disposición. Se comieron todos los moas, no quedó ninguno. Lo único que ha quedado es el dibujo de lo que era y una pequeña parte de una pata, ¿no? Pero todo el mundo lo describe cómo fue y así lo han dibujado. Y acá también tenemos otro que es el pájaro dodo. Igualmente, el dodo, que es el animal torpe, estaba en una isla, llegaron los conquistadores, encontraron carne a disposición y se almorzaron todos los dodos. Y lo único que quedó del dodo es un animal disecado, ¿no? Y ya está, eso es todo. Entonces, se han extendido y se les ha acuñado esta categoría de subfósiles, ¿no? Pero en realidad no, ni siquiera, simplemente son animales extintos. Y esto que viene a ser la tortuga gigante de la isla Mauricio, que es un animal que todavía está con un tamaño de más o menos 1,5 metros de alzada, grande. Entes problemáticos, no se sabe qué es. Por ejemplo, acá el jovencito tiene cuernos en la cabeza, tiene cola en la parte posterior, presenta escamas, branquias y a la vez se reproduce por huevos. Entonces, ¿qué cosa puede ser? No es reptil, no es ave, no es mamífero. ¿Qué cosa es? Difícil de poder determinar. Entonces, cuando les puse allá esos nombres a Lucigenia o Pavinia, vean, para que vean exactamente de qué trata, ¿no? En algunos casos se llaman incertes sedis. Los incertes sedis simplemente vienen a ser los organismos que no tienen clasificación. No sabemos qué son, pero de que existieron, existieron. ¿Y cómo sabemos? Porque han dejado huellas, están fósiles ahí. Pero no existe ninguna categoría taxonómica para poder ubicarlos. El otro grupo, el de los fósiles vivientes, ¿no? Se habla así porque estos son muy antiguos. Ese término es curioso, un fósil viviente es el celacanto o la timelia. Se suponía que estaba extinto desde el Devónico, pero luego se encontraron otra vez estos animales vivos en las zonas del Asia. Probablemente usted haya conocido una oscilatoria, ¿no? La oscilatoria limnética. Bueno, la oscilatoria limnética también es considerado un fósil viviente. Viene de hace millones y millones de años. Y todavía existe. Entonces, por ahí va ese término, ¿no? Aunque fósil debe ser extinto totalmente. Ya habíamos hablado de que se puede impregnar carbonato de calcio, el dióxido de silicio, ya les expliqué esto. El sulfuro de hierro, ahí tienen la pirita a la derecha, acá tienen hacia abajo otra forma de expresarse la pirita. Después les hablé del carbono, porque cuando llegan las plantas quedan así láminas, ¿no? Ahí tenemos precisamente la muestra de estos minerales. Los fosfatos de calcio, que le hablé del proceso de fosfatización. Sulfato de calcio, esto vienen a ser los yesos, o los yesos vienen a ser materiales muy blancos. Un ilustre iqueño ya fallecido que nos dejó como legado su museo de piedras, dijo pues que habían estegosaurios en Oaxaca. Y había tomado una foto donde precisamente se veían así como unas puntas, ¿no? Entonces había tomado y dice, bueno, esto viene a ser la parte alta, ¿no?, de los estegosaurios. Los dinosaurios grandes con una cola al final y una especie de corazón. Bueno, no es estegosaurio. Los terrenos de Oaxaca tienen 5 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 120 millones de años. Ya jamás pudieron haber pasado por ahí, ¿no? ¿Qué cosa eran? Simplemente eran yesos. Esos yesos que se ven ahí, que lo vamos a ver en campo,
cuando están en altas concentraciones, forman así, unas estructuras parecen puntas, pero es muy blanco. Usted lo toca con la mano y se deshace. Bueno, esos llegan a fosilizar igualmente y son muy blandos. Otro tipo de fósiles son los que tenemos acá, la momificación que les había señalado. Generalmente no llegan a fosilizar estructuras blandas, solamente fosilizan estructuras duras. Y en otros casos, las partes blandas son putrescibles y se pierde todo. Pero este caso es un caso excepcional. En el permafrost, que viene a ser el hielo que está sobre la superficie, se han encontrado restos de animales. Al parecer, así como ve usted la película de la era de hielo, donde todos empiezan a migrar porque aparece el frío y está avanzando, probablemente hace millones de años también se dieron ese tipo de migraciones. Entonces, dentro de esas migraciones que hacen los animales, algunos mueren y desaparecen, y otros, como mamut bebé, quedó atrapado dentro de esa nieve que caía. Entonces, se quedó el animal y, como por arte de magia, ¿no?, al momento en el cual está el bloque, hay una falla geológica y como lo corta así. Entonces, al cortarlo, una parte, la que está acá en el lado posterior, y la parte buena es la que se ve en la otra vista. Entonces, el tejido está completo. Se ha encontrado presencia de hemoglobina. Se ha extraído la hemoglobina y se están haciendo estudios para intentar clonarlo con otros animales presentes. Entonces vienen haciendo ese tipo de investigaciones, pero mire, tiene que haber condiciones excepcionales para que se mantenga un organismo en esa condición. ¿Y cuál es? La temperatura muy fría. Para que se dé el proceso de fosilización tiene que haber un sepultamiento rápido, porque si queda expuesto al ambiente, entonces la acción bacteriana destruye toda la parte putrescible, pero si es enterrado rápidamente, entonces sufre menor cambio. Lo otro, la ausencia de oxígeno. El tipo de materiales que tiene que ser muy fino para que se pueda impregnar. Entonces, no todo organismo y no todo lugar es capaz de formar fósiles. ¿Y qué cosa es lo que llega a fosilizar? Ya les había señalado en la definición de fósiles. Hacia la izquierda tiene usted un sedimento blando sobre el cual pasó un animal y dejó su huella. En el centro tiene los coprolitos que les había explicado. Y hacia la derecha tenemos restos de un animal. ¿Cómo saber qué antigüedad tiene cada uno de ellos? Lo que nosotros vamos a ver en campo es ese tipo de terrenos. Ya sabemos que cada capa que tiene ese terreno se llama estrato. Y cada estrato puede ser estudiado. Se puede utilizar los radioisótopos para poder estimar el tiempo. Si por ejemplo tenemos uranio, este uranio se convierte en plomo en más o menos 4.500 millones de años. Entonces, un gramo de uranio se convierte en medio gramo de plomo en 4.500 años. Entonces puedo datar hacia atrás una serie de edades, ¿no?, de materiales de ese tipo. No es el único caso. Entonces acá en el ejemplo tenemos el potasio que se convierte en argón, ¿no? Acá tenemos el potasio 40 que viene a ser el elemento completo. Acá tenemos un gramo y al final se convierte en medio gramo de argón y medio gramo de potasio, lo que se ha transformado. Y esto es más o menos 1.300 millones de años. Sacamos una muestra y no vamos a esperar pues 1.300 millones de años, tampoco vamos a esperar 4.500 millones de años, o tampoco hay que tener un gramo. Entonces se trata de elementos muy pequeñísimos que se toman pequeñas cantidades, se agrega sobre el material, se mete a un acelerador de partículas y entonces esto acelera el tiempo. Y al cabo de una semana ya sabemos cuántos millones de años han pasado. Acá tenemos que el rubidio se convierte en estroncio, que el torio se convierte en plomo, que el uranio, por ejemplo, que habíamos hablado, se convierte en plomo también, que tiene más o menos 10 a la 9 millones de años, o puede ser 0,7 por 10 a la 9 millones de años, cuando es el uranio 235 que se convierte en plomo 207. Bueno, vida media. Hay otras técnicas que también nos permiten un poco identificar la antigüedad de cada fósil o lo que ha pasado con el material. Tenemos, por ejemplo, la dendrocronología, el análisis de barbas, las dataciones por hidratación y las dataciones por termoluminiscencia, ¿no?, que podemos aplicar ya no a fósiles, sino a
algún tipo de objetos, ¿no?, producidos en los últimos miles de años. La dendrocronología es una datación que se utiliza para el caso de las maderas. Tenemos, por ejemplo, acá el tallo de una planta, entonces lo que vamos a contar es el número de anillos que hay, ¿no? Y ese número de anillos me está indicando la edad que tiene ese tallo, ¿no?, o esa planta al momento en el cual murió. Las barbas. No es barbas con B, sino es barbas con V. Es que estas barbas se refieren a otro evento. Y es que cuando usted observa una montaña, lo dicen así, eso viene a ser la parte de hielo. Pero si nosotros observamos esta parte de hielo, lo que vamos a encontrar es esto. A medida que va retrocediendo el hielo, va dejando las huellas donde estuvo antes. Entonces esas huellas son las que aparecen acá, y son las que se denominan barbas. Si nosotros hacemos el análisis de las barbas, vamos a encontrar que tiene un año por cada par que se ha formado. Es decir, cuando vemos al microscopio encontramos una parte clara y una parte oscura. Cada par, es decir, una parte clara y una parte oscura, se forma en un año. Entonces agarramos y contamos cuántas partes claras y oscuras hay y podemos saber la antigüedad que tiene ese cabello. La radimetría, que ya la vimos anteriormente, de uranio, plomo, plomo, etc. Escrito con potasio, argón, con vidrio, estroncio. Aquí el carbono 14 ya no se utiliza para fósiles. Si nosotros queremos datar, por ejemplo, los restos de una cultura antigua, utilizamos carbono 14. Entonces, como el curso es paleontología y antropología, entonces en antropología sí podemos utilizar carbono 14, pero carbono 14 no se usa en paleontología, porque en paleontología es millones de años, acá son miles de años, nada más. Así también podemos encontrar la presencia de isoleucina, que es un aminoácido presente en las proteínas y que su presencia nos indica una antigüedad que puede ir entre 20.000 a 400.000 años, ¿no? Y con buena suerte podemos estimar hasta 500.000 años atrás. La termoluminiscencia. ¿Qué pasa cuando nosotros calentamos el barro en un horno? Esto va a generar calor. Entonces, cuando se hace el análisis molecular de estas cerámicas, se pueden datar temperaturas de hasta 500 grados, ¿no? Porque estos van a reflejar estructuras que están dentro de esa arcilla, dentro de esa vasija que tenemos, dentro de esa cerámica que tenemos. Entonces podemos calcular la antigüedad de años que hay. Muy bien, y eso es entonces el cómo se data para eventos paleontológicos y cómo se data para eventos de tipo arqueológicos, culturales, ¿no? Recientemente. Bien, hacemos un alto, unos 5 minutos, y vamos a ver la otra asignatura, ¿no?, que es la de ecología. Imagino que habrán preparado sus